Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1025 para estudiar el capítulo 5 de la epístola de Pablo a los Hebreos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Victoria, en el capítulo de hoy podemos ver que Pablo sigue intentando convencer a los judíos de que Jesús en aquellos momentos estaba realizando la labor de sumo sacerdote en sustitución del sumo sacerdote que había estado actuando hasta entonces en el santuario terrenal. Bien, Francisco, pues paso a leer el versículo primero que dice así: Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Pablo trata primero de los sumos sacerdotes humanos, después se ocupará de Cristo como sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote era en favor de los hombres como mediador entre ellos y Dios. El sistema ceremonial tenía el propósito de enseñar a los adoradores el aborrecimiento de Dios por el pecado y su plan para enfrentarse a él. Pasemos ahora a un tema interesante. El sumo sacerdote tenía que realizar sacrificios por los pecados del pueblo. Pero los que pecan por ignorancia, como dice el versículo 2, necesitan ser tratados amablemente, pues su falta no es voluntaria. Necesitan ser enseñados y animados. Están inconscientes de su pecado y no deben ser clasificados con los que cometen las mismas faltas conociendo la maldad de su poder. El sumo sacerdote tenía la misma inclinación al pecado como los demás. Por esta razón, además de ofrecer sacrificios por los demás, también tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Esto está reflejado en el versículo 3. El sumo sacerdote no tenía la facultad de perdonar los pecados, porque él mismo era pecador. Por este motivo, ¿cómo podía culpar a otros cuando él mismo cometía faltas, o quizás peores? Necesitaba mantener una actitud humilde y considerar con profunda compasión a los que cometen faltas. Cuando un pecador medita en sus propias debilidades, es menos propenso a condenar implacablemente a otros. Veamos los versículos 4, 5 y 6. Dicen así: Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A ver, Francisco, ves explicando este versículo porque no lo tengo muy claro. Veamos, Victoria. El cargo de sumo sacerdote en los tiempos de Moisés había sido instituido divinamente. Dios fue quien eligió a Aarón para el cargo. La sucesión en la familia de Aarón también fue ordenada por Dios. En el transcurso de la historia de Israel hubo muchos sacerdotes indignos de este cargo, pero Pablo no está tratando este tema. Su propósito es poner de relieve la elección divina como una condición esencial del verdadero sacerdocio, para mostrar que Cristo cumplió con este y con otros requisitos. También es verdad, Francisco, que Cristo no asumió el honor del sumo sacerdocio sin ser invitado. Fue Dios quien lo designó. Esto lo hemos comprobado en el versículo 5 que has leído. Respecto a Melquisedec, ya lo comentaremos cuando estudiemos el capítulo 7. Bien, pues paso a leer y comentar el versículo 7. Dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Francisco, seguramente este pasaje parece referirse
especialmente a la experiencia de la oración que Jesús realizó al Padre poco antes de su muerte en el huerto de Getsemaní. En los versículos 8, 9 y 10, Pablo sigue ensalzando la labor del sumo sacerdote por parte de Jesús. Dicen así: y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Realmente, aunque Cristo se revistió de humanidad, era divino. En él estaban misteriosamente combinadas las dos naturalezas. Vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios y nada pudo desviarlo de este propósito. Cristo sostuvo una lucha constante porque hacía la voluntad de su Padre, pero ni una sola vez cedió a la tentación. Claro, Francisco, como Jesús sabe, por experiencia personal, todo lo que implica la obediencia humana a la voluntad divina puede socorrer a los que son tentados a desviarse del camino de la obediencia. Es cierto, Victoria, porque Cristo logró lo que se había propuesto alcanzar por medio de la humanidad. Había demostrado su obediencia hasta la muerte y fue perfeccionado. Así quedó capacitado para el cargo de sumo sacerdote. Es verdad, porque la obediencia está directamente implicada en el plan de salvación. No se trata de que la salvación se gane con la obediencia, sino que la fe produce la obediencia. En los últimos versículos podemos ver cómo Pablo intenta demostrarles que sus mentes están estancadas y no razonan los temas que les está explicando, demostrándoles que todavía no están preparados para tomar el alimento sólido que les hace falta, por lo que tendrán que seguir tomando leche como los niños. Y lo culmina con el último versículo que dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, pues acabamos el estudio por hoy. Mañana seguiremos estudiando este libro de Hebreos con el tema 1026. Bendiciones y hasta mañana.